Hola, continuamos con el curso de libreo fiscal nivel medio de la aula CEMIT de Pollo y nos habíamos quedado en este ejercicio de la función condicional sí, y aquí vamos a ir un pasito más. Hemos visto el uso básico de la función condicional, cómo utilizar valores de referencia. Y ahora vamos a ver cómo utilizar funciones. Hasta ahora eran cálculos directos o comprobaciones directas. Le damos una serie de valores y hacía una comprobación y nos devolvía verdadero o falso. Ahora vamos a incluir también el cálculo de funciones que nos van a devolver un valor y obtener el resultado de lo que nos devuelva esa función. Vamos a ello entonces. Hasta aquí el ejercicio normal, en la misma tabla, copiáis y pegáis sin ningún problema. Y me dice que en este caso la novedad, lo que cambia es que el vendedor que venda menos coches, bueno, el que más venda será candidato al vendedor del mes. Y el que menos venda, pues se mostrará un aviso. Bien, aquí no nos dice nada del plus, entonces en principio no nos preocupamos. Tenemos aquí la referencia, entonces no lo pone, pero ya se entiende que por la referencia se refiere, valga la redundancia, al plus, a la bonificación. Entonces, pues vamos con la función condicional y tengo que comprobar si el número de coches vendidos es mayor o igual a la celda de referencia. Es decir, como mínimo si es 5 o mayor. ¿Vale? Lo que pasa es que en la función hay que ponerlo como está aquí, mayor o igual. Incluimos el valor de referencia como un valor válido para conseguir la bonificación. Entonces comprobamos el número de coches vendidos. ¿Es como mínimo 5 o superior? ¿Mayor o igual? Bien, si es cierto, vamos al parámetro cuando la condición es verdadera. Lo que hacíamos es sumarle al sueldo 200 euros, el plus. Si no es así, si no alcanza el mínimo, dijimos que se le daban 50 euros. Vale, esas son los tres parámetros de la condición. La expresión a evaluar, la condición en sí, caso que sea positivo y caso que sea negativo. Ya no hay nada más. Cerramos y finalizamos la función. Vale, aquí nos queda el detalle. Al bajar, acordaros que también se va a mover, al igual que se mueve el sueldo y el coches vendidos, también se mueve la celda de referencia. Iría bajando y nos haría ahí un despropósito. Entonces esta celda tiene que quedar fija. Acordaos la referencia absoluta o relativa. La relativa cuando solo fijamos uno de los ejes, filas o columnas, y la absoluta cuando fijamos todos los ejes, todas las coordenadas, tanto fila como columna, y quedará inmovilizada, bloqueada esa celda, indistintamente si va arriba o abajo, o a un lado o a otro. Bloqueo total, referencia absoluta. Bajamos y ahí tenemos ya los resultados. Comprobamos. Aquí sí tiene derecho a los 200 euros. Aquí no. Este tampoco. Y aquí sí. Vale. Los casos que tiene derecho aumenta a 200 euros. Los que no llegan a 5, a número de referencia, se quedan en 50.
vemos en el último caso que todas las celdas se corresponden con las celdas que se tienen que calcular. Entonces, la función está realizando correctamente los cálculos, las comprobaciones, todo está bien. Y ahora nos vamos a la parte novedosa, que es la valoración. Valoración, hemos dicho que vamos a buscar el vendedor que más coches haya vendido y el que menos. El que más haya vendido será el candidato y el que menos, pues, aparecerá un aviso, como tenéis aquí. Bien, entonces vamos a ir paso a paso viendo cómo realizar esta operación. Tenemos que encontrar el máximo y el mínimo. El vendedor ha vendido más coches, el máximo, y el que ha vendido menos, el mínimo. Entonces hay que hacer una comprobación, una evaluación de valores. Hay que comparar cada valor con el resto. Eso viene a ser una evaluación lógica, lo que quiere decir que hay que utilizar la función condicional, el si. Pues vamos allá. Bien, ahora tenemos que comprobar si este número, los coches vendidos por el primer vendedor, si es el máximo de todos los coches vendidos por el resto de vendedores. Si es el que más coches ha vendido de todos. Para eso hay que obtener el máximo. Acordaos del ejercicio anterior, del principio, de las funciones, que obteníamos aquí, sacamos el máximo de este conjunto de celdas, de este rango. Pues la condición es comprobar si esta celda es el máximo. Entonces ponemos si esta celda, ahí aparece la referencia, es igual al máximo, al max en castellano, de todas estas celdas, de todos los valores. Tenemos que comprobar, confrontar este valor con el de todos. Seleccionamos el rango, cerramos el paréntesis de la función y esa función me va a devolver un valor. Lo estamos comparando. ¿Es el 6 igual al máximo de todos esos números? Si el máximo es 6, estamos preguntando si 6 es igual a 6. Si coincide el valor con el de la celda, con el máximo, pues sabemos que es el máximo. Bien, si es el máximo, punto y coma, y pondremos candidato vendedor del mes. Bien, aquí hay que poner un texto. Como vamos a escribir un texto, lo vamos a poner entre comillas. No es como cuando vimos por primera vez la condición sí, cuando era el partido de fútbol, que seleccionábamos la celda con el nombre del equipo y ya estaba. Ahí lo que hace es trasladar el contenido de la celda al resultado. Copia la celda, digamos. Vale, en este caso no, en este caso estamos poniendo el texto manualmente. Lo estamos introduciendo a mano. Entonces los textos, cuando vayan escritos en la propia función, como es el caso, tienen que ir con comillas. Tienen que ir entrecomillados. Así que el resultado será candidato. Ponemos así entre comillas y ese es el texto que va a aparecer. Como pone aquí abajo, candidato aviso, sin comillas, ¿vale? Lo que va entre comillas es el resultado. Si este valor es el máximo, será candidato a vendedor del mes. Si no es el máximo, entonces tenemos otro caso. Bueno, en realidad dos. ¿Qué puede pasar ahora? A ver, pensar un momento.
Tenemos ahí un vendedor que ha vendido X coches y hemos comprobado si es el máximo. Si no es el máximo, ¿qué otros casos puede suceder? ¿Qué otras situaciones se pueden dar? Puede ser el mínimo, que haya sido el que menos coches ha vendido, o puede ser un valor intermedio. Puede haber vendido más que el mínimo, pero menos que el máximo. Es decir, haberse quedado entre el máximo y el mínimo. Un valor intermedio. Entonces aquí necesitamos hacer una nueva comprobación. Este es el caso que comentaba de funciones anidadas. Aquí vamos a hacer una vista rápida, digamos, un acercamiento a la función anidada para ver cómo funcionan. Y en este caso necesitamos esa función anidada porque tenemos concretamente tres posibilidades: que ese valor sea el máximo, sea el mínimo o sea un valor intermedio. Hemos dicho que la función condicional solo puede analizar dos situaciones, dos posibilidades: que sea cierto o que sea falso. Aquí tenemos tres: o es máximo, o es mínimo, o está en el medio. Como hay más posibilidades que las que puede analizar la función condicional, tenemos que recurrir a una nueva función condicional. Hay que introducir una nueva función si dentro de la función principal que tenemos aquí. Hay que hacer una nueva evaluación. Entonces el punto que estamos ahora es, vale, he comprobado que no es candidato, lo he comprobado, no es candidato, ahora tengo que saber si es el mínimo o no. Entonces tengo que hacer una nueva comprobación. Así que introducimos directamente una nueva función condicional si. La incluimos en el caso, en el parámetro negativo, cuando la condición es falsa. Si no es candidato, ¿qué es? Pues lo que vamos a ver. Entonces ahora obtenemos, vamos a comprobar si es el mínimo. Igual que antes comprobamos el máximo, ahora hacemos exactamente lo mismo con el mínimo. ¿Ese es el valor de esa celda igual al mínimo de todos los valores, de todos los coches vendidos? Echar un poquito para acá. ¿Es igual al mínimo? Obtenemos el mínimo de ese rango, de todos los vendedores. Si coincide, punto y coma, entonces ponemos el aviso. Como es un texto, lo ponemos entrecomillado. Sale ese mensaje de aviso. Bien, y si no es el mínimo, si no es el mínimo, es un valor intermedio. Al ser un valor intermedio, no vamos a poner nada. Esto quiere decir que va a aparecer el campo vacío. Campo vacío, en blanco, sin datos. Bien, pues el caso negativo de la segunda función sí. Aún estamos dentro de la segunda, acordaros. Pues el caso positivo sería aviso, es el mínimo. Si no es el mínimo, ni es el máximo, es un valor intermedio que no necesitamos para nada. No nos piden que hagamos nada con ellos. Entonces, vamos a poner el campo vacío. Ponemos dobles comillas seguidas, dos dobles comillas, sin espacios, sin nada en medio, y eso le indica al programa que esa celda va a estar vacía. No va a contener ningún dato. Y así quedaría sin ningún dato. Cerramos la función condicional sí, la segunda, la anidada.
Y aquí tenemos el esquema de la comprobación de tres posibilidades, de tres casos. Primer caso, si es el máximo. Segundo caso, si es el mínimo. Y tercer caso, si son otros casos, otros valores intermedios. Si esta situación tuviéramos 6, 7 posibilidades, 8, las que sean, habría que ir añadiendo condiciones anidadas, unas dentro de otras. Esto va un poquito como las matriuscas, las muñequitas estas rusas que van unas dentro de otras, pues es algo parecido. Luego lo veremos en el siguiente vídeo. Y aquí veis pues un acercamiento, una aproximación a cómo funciona. Esta es una función anidada de 2 niveles, es sencillita. Luego ya, no sé exactamente hasta cuántos niveles tiene, pero creo que son más de 10. Ya se puede complicar, pues bastante. Vale, hemos completado la segunda función condicional, hemos analizado todas las posibilidades, máximo, mínimo y valor intermedio, que ahí queda en blanco. Y ahora hay que ir cerrando. Como las matriuscas, las muñequitas que están dentro se cierran primero y ahora cerramos las de fuera. Aquí había una función condicional y ahora cerramos la principal. Nos queda por cerrar la primera. Además, fijaros que nos sigue apareciendo aquí el cartelito. Si aparece el cartelito, si se sigue mostrando, significa que aún no hemos completado la función. Esa operación aún queda pendiente de completar algo. En este caso, de cerrar el primer paréntesis. Estos paréntesis son de la función max y aquí el min tiene sus paréntesis también cerrados. Una forma de verlo es contar las celdas paréntesis abiertos. 1, 2, 3, 4. Y paréntesis cerrados. 1, 2, 3. Nos queda el cuarto. Y una vez cerrado, desaparece el cartel y completamos esa función. Aceptamos. Arrastramos al resto de opciones y nos salen ahí diferentes candidatos y diferentes avisos. Vale, podría ser si hubiese varios vendedores con el máximo de ventas y el mínimo de ventas. No es el caso, pues, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se nos está moviendo el rango de celdas. Tenemos que bloquear el rango de celdas en el máximo y en el mínimo. Además hay que bloquear la celda de inicio y celda de fin. Estas celdas se mueven libremente, pero el rango de coches vendidos, máximo y mínimo, tiene que quedar fijo. De esta manera vamos comprobando uno por uno cada uno de los valores con el resto de valores, con todos los demás valores. Se comprueba incluso consigo mismo y así nos da el máximo o el mínimo. Vale, volvemos a arrastrar y ahora sí tenemos el candidato que es el que más vendió y el aviso que es el que menos vendió. Si hacemos alguna prueba, hacemos algunos cambios, ahí tenemos 3 avisos. El mínimo de todos estos valores es 4 y aquí tenemos 3 vendedores que han alcanzado o se han quedado en el mínimo. Si alguno vende un coche más, en este caso, ya deja de estar en aviso. Bueno, pues esa es la forma de hacerlo. Utilizamos una función para obtener un valor, en este caso el máximo o el mínimo, y se compara ese resultado, ese valor, con el de la celda.
Si coincide, listo. Si no, hay que ir a una nueva evaluación. Y en el último caso, aquí, en el caso que no sea ni máximo ni mínimo, no nos interesa el resto de valores, de posibilidades, campo nulo, campo vacío y listo. Aquí estas líneas que estáis viendo son la división física de la zona de impresión. Esta es la separación de las páginas, que sería el formato A4, si no me equivoco. Formato página A4 en vertical, ¿vale? Si estuviera en horizontal, cambiaría los márgenes, evidentemente. Si queréis ver esas separaciones, si queréis tener controlado cuál es el espacio de cada página, simplemente os vais a previsualizar, vista previa, ahí la página con la lupa, y bueno, aquí se quedó en vacío, vale. Salimos de ahí y simplemente con darle a previsualizar, sin hacer nada más, simplemente hacer una vista previa, ya nos marca, ya deja marcados los márgenes entre las páginas, según el formato que tengamos establecido. Vale, hemos visto ahí un uso básico de la función anidada, habéis visto cómo funciona, cómo se utiliza, cómo se introduce la función anidada, cómo se introducen también funciones generales. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, un break, si queréis llamarlo así, para no liarnos demasiado. Vale. Bueno, como veáis la plantilla, y aquí me pide que se va a utilizar un procedimiento proporcional. Según el número de coches vendidos, va a obtener 50 euros por cada coche vendido. Y luego, a mayores, comprobar si los vendedores han superado o no el mínimo de referencia. Vale, este último apartado ya lo hemos hecho, entonces ya no lo vamos a volver a hacer. Vale, aquí tenemos el primer caso. Carlos ha vendido 6 coches. Entonces, ¿cuánto corresponde? Dice que recibe 50 euros por cada coche vendido. Si vendió 6, ¿cuánto le corresponderá? A 50 euros el coche, habrá que multiplicar 6 por 50, 300. Le corresponderá un plus de 300 euros. Bueno, pues nada. A 1200 le sumamos número de coches vendidos por 50. Y ya está. No hay mayor problema. Es un cálculo directo, ¿vale? A veces nos liamos buscando funciones, buscando otras formas de calcular y a veces pues simplemente es tan simple como multiplicar. Fijaros que aquí no hay que aplicar paréntesis porque la multiplicación, recordar la jerarquía de operadores aritméticos, la multiplicación tiene preferencia sobre la suma y la resta. Entonces aquí siempre va primero a multiplicar los 50 euros por el número de coches vendidos y una vez multiplicado se lo va a sumar al salario. No hay posibilidad de que haga primero la suma y luego la multiplicación por la jerarquía de cálculo. Si fuese al revés, si hubiese que hacer antes la suma y luego la multiplicación, habría que poner entre paréntesis primero la suma para separarlo de la multiplicación. Además,
Otra ventaja es que si no ha vendido ningún coche, se queda tal cual. No tiene ningún incremento, porque 50 por 0 igual a 0. 0 más el sueldo es el sueldo. Estos casos o detalles son los que hay que tener en cuenta, los que no saltan a la vista, no son tan evidentes, entonces hay que controlar ese tipo de situaciones. ¿Qué casos se pueden dar? Que venda 1 millón de coches. Bueno, si vende 1 millón de coches, el problema es que no cabe ahí la nómina en la celda. Luego hay que darle vueltas. ¿Puede ser negativo el coches vendidos? Pues no. ¿Qué más? Pues el 0 o comprobar pues cualquier posibilidad. ¿Vale? Aquí, si es 0, pues no pasa nada. Si hubiera algún problema con el 0, habría que modificar la fórmula de otra manera. Ya habría, por ejemplo, que introducir un sí para que, si fuera 0, que no hiciese la suma. En este caso, gracias a las propiedades matemáticas, 0 por lo que sea es 0, 0 más algo no suma nada. Y listo. Vale, tenemos 3, son 150. Aquí 0 se queda como estaba. Y según el número de coches vendidos, aquí en este caso Jordi, pues prácticamente casi duplica el sueldo. Bien, nos queda comprobar si vendió más coches que los que pide la gerencia, que los que están establecidos como referencia. Bueno, pues no hay mayor problema. Ponemos el sí. Bien, aquí el detalle es que nos dice si vendió más coches, no si vendió el mínimo de coches o más. Me pide más. Entonces tiene que ser a la fuerza mayor que la celda de referencia. No me vale que vendiera 4 porque aquí me preguntan si vendió más. Vale, ese es el detalle, uno de los detalles principales de las funciones condicionales. Si se incluye o no el valor de referencia. En este caso no, porque piden más, por encima de 4. Bueno, pues nada. ¿Vendió más coches que los indicados? Sí, entre comillas, y si no fue así, pues no. Y ya está. No hay más posibilidades. Ni igual, ni ninguna otra posibilidad. O supera o no supera. No hay ni 3 posibilidades ni otra circunstancia. Es una comprobación directa. O es A o es B. Vale, luego pues igual hay que poner el mensaje de una forma más elaborada o lo que sea, pero la función básica, el procedimiento básico es ese. Comprobación, si superó, no superó. Y listo. Bien, pues después de este descansito vamos con uno de los últimos ejercicios de función condicional. Terminamos aquí con la función condicional, digamos que la forma normal. Y luego nos queda en el siguiente vídeo ver las funciones anidadas. Bien, aquí vamos con tramos. La gerencia del concesionario va a bonificar a los vendedores mediante tramos por número de coches vendidos. Si vende 7 coches, le da el plus de 200 euros. Si vende el doble, 400. Si vende el triple, 600. Va incrementándose el plus en función del número de veces que supere ese valor de referencia. Cada tramo a mayores va a recibir un incremento en 200 euros.
Y los que no llegan a 7, menos de 7, pues los 50 euros que ya teníamos de antes. Bien, para eso hay que utilizar una propiedad matemática que vamos a ver aquí. Aquí tenemos número de coches vendidos aquí el número de referencia hemos dicho que son 7. Fijaros que aquí, si arrastro el 7 sin más, me crea una serie. ¿Vale? Iré aumentando valor numérico. Si yo quiero poner, como es el caso, poner el 7 repetido, que no se incremente, lo que hago es bloquear esa serie poniendo 2 celdas. Repito ese valor 2 veces, arrastro y entonces ya automáticamente bloqueo la referencia, la serie. No va a incrementarse, sino que se me va a repetir ese número pues las veces que yo indique. Bien, tengo los coches vendidos y la referencia. Ahora lo que voy a hacer es dividir el número de coches vendidos entre el número de referencia. Este dividido entre 7. Me da ese resultado. Lo llevo a arrastro para hacer el resto de cálculos y tengo esos valores. Vale. Bien, pues ¿qué vemos ahí? Vemos algo que nos llame la atención, algún patrón en ese cálculo. Vale, no miréis los números, no os quedéis con los números, sino con el patrón, digamos. Bueno, pues si vemos desde el principio, aquí, según aumenta los valores de coches vendidos, va incrementándose también el valor. Empezamos en 0,14, 0,29, 40 y pico, 5, 7, va subiendo hasta llegar al 1. Cuando tenemos las mismas unidades de coches de referencia, cuando el valor, el divisor y el dividendo son iguales, tenemos una unidad. Si pasamos de ese valor de referencia, si es superior, va incrementándose de nuevo, 1 con algo, con 4, con 5, sigue subiendo hasta llegar, en este caso, al doble. Cuando es el doble de unidades, nos marca ahí 2. Seguimos haciendo la división, va incrementándose los coches vendidos, al llegar al triple, 3. Y así continuamente. Es decir, la división nos está indicando cuántas veces supera el dividendo al divisor. O al revés, no sé muy bien cómo es. Al dividir por este número, me dice cuál es la relación entre el coche vendidos y la referencia. Aquí me dice que está por debajo de 1, muy por debajo, 0,14. En cambio aquí
El 11 me dice que es una vez y media, un poco más de una vez y media, 7. ¿Y con esto qué obtenemos? Pues obtenemos los tramos. ¿Cuántas veces ha superado este valor a 7? Y ahí lo vamos viendo. Hasta el 7 no llega a igualar el valor de referencia. A partir de 8 lo va superando una vez, de 14, 2, etc. Desde la división obtengo con la parte entera cuántas veces ha superado este valor a la referencia. Bien, pues esto es lo que hay que utilizar para el cálculo de tramos. Volvemos al ejercicio. Y aquí no hay, es un cálculo matemático. Tenemos la propiedad matemática de la división y la única dificultad es obtener la parte entera. Hago la división y me quedo con la parte entera que me dice cuántas veces supera ese número de referencia. Cuántos tramos alcanza el vendedor. Vale, pues nada, simplemente es un cálculo. Igual. Coches vendidos. Más. Y ahora hay que obtener la parte entera de la división. Entonces tenemos que utilizar la función. Vale, aquí hay que tener cuidado porque esta función no nos vale. Esta función redondea el número inferior al más próximo. Entonces no nos vale porque nos desvirtúa el cálculo. Si tenemos un 0,8, nos lo va a pasar a 1, o 1,8 nos va a pasar a 2, como los euros. Entonces, ya está siendo el cálculo incorrecto porque 0,8 pasaría a 1 al primer tramo, o 1 con algo pasaría a 2. Entonces, esa no es la función. Tenemos que obtener el entero. Vamos a ver matemáticas. Entero redondea, vale. Valor absoluto. Bloqueamos la celda en rojo para que no se mueva. Y tenemos aquí que nos ha quedado el formato de moneda. Número. 1,5. Vale, este tampoco es. El absoluto es el número sin signo. Bueno, viene a ser positivo. En vez de negativo, pues le quita el negativo. Vale, ese no es.
Vale, aquí no lo tenemos. Vale. No, este no es. Cociente, vale, normal, vale. Pues es el cociente. Vale, pues decía, el entero no puede ser porque no redondea. Cociente, numerador, denominador, parte entera de la división. Bien. Cociente. Coches vendidos. Vale. Es abajo, bien. Cociente, coches vendidos, entre número de referencia. Fijamos para que no se desplace. Aquí no es la división, vale. La división hace la función, entonces esto va separado por punto y coma, correcto, vale. Ya lo pone aquí, numerador, punto y coma, denominador, divisor, dividendo, o al revés, no me acuerdo. Calcula, obtiene el cociente. Y van separados por punto y coma. Bien, ahora sí. 6 entre 4, 1,5. Parte entera, 1. Ajustamos el formato. Y esta parte es lo que nos devuelve los tramos. O sea que al sueldo le sumamos esa parte entera por los 200 euros que va ganando por cada tramo. Si llega al primer tramo, al 1, como es en el caso, supera 4, 1 por 200, 200, se le suma 200 al salario. Si llega al tramo 2, 2 por 2, 400, y así consecutivamente. Aquí tenemos de nuevo que si se queda por debajo de 4, del número de referencia, el cociente sería 0, 0 por 200, 0, entonces no recibe nada. Al no llegar al mínimo, se queda con el salario. La multiplicación está por encima de la suma, entonces siempre se hace primero el cálculo de la multiplicación, cociente por 200, y lo que sea se le suma al salario. Y ahí tenemos, ha llegado al mínimo, se queda en el primer tramo, entonces recibe 200 euros a mayores. Aquí también alcanza el primer tramo, por lo mínima, llega al mínimo, a 4, entonces 200 euros. En este caso supera
en 3 veces la referencia mínima, el valor mínimo, llega al tercer tramo, 3 por 2, 600, pues incrementa en 300 euros. Y en el resto de casos lo mismo, aquí no gana nada porque no llega al mínimo, y aquí tampoco. En estos dos casos el cociente, la parte entera es 0, 0 por 200, 0, no suma nada. Y aquí suma el doble, 4 y 4, 8, 400 euros más. Comprobamos para asegurarnos de que los cálculos son correctos, las celdas están en la posición correcta, todo está en orden, pues así obtenemos el cálculo por tramos. Dividimos coches vendidos por la referencia, la parte entera la obtenemos con la función cociente y nos dice cuántas veces se ha superado ese valor de referencia. Tantas veces que supera valor de referencia por 200, el plus 200 euros a mayores por cada tramo. Bien, pues este sería el último ejercicio de la función condicional, llevando un poquito al extremo, el uso directo, digamos, y en el siguiente vídeo ya veremos la función condicional. Nos queda función condicional, nos quedan escenarios y ver los gráficos, que no es ninguna complicación, pero también lo tenemos visto. Entonces nada más, seguimos en el siguiente vídeo con las funciones anidadas. Muchas gracias, hasta luego.